Yo vengo de una comunidad de Tancanhuitz, que es un pueblo y uno de los 58 municipios del estado de San Luis Potosí, en el centro de México. Lo que me pasó fue en el año 2015, cuando volvía de trabajar en el norte. Mi padre me dijo que su patrón estaba necesitando caporal en un rancho cercano al municipio de Tamuín. Así que yo fui a hablar con el señor, quien finalmente me dio el trabajo. Me dijo que me presentara 2 días después de la entrevista para que fuera por mis cosas, ya que me iba a quedar en el rancho a vivir. Me volví a mi casa y le dije a mamá que me habían dado el empleo. En eso ya salió a comprar unas cosas al centro del poblado. Era domingo, como a las 12 del día. Ya en la noche llegó mi papá, pero lo noté muy extraño. No sabíamos qué tenía, hasta que finalmente nos contó. Nos dijo que de camino a casa se le había atravesado un niño corriendo de lado a lado del camino y que no lo dejaba en paz. Traía la camisa rota de un jalón que, según él, ese mismo niño se lo había dado. Solo nos dijo eso, y después se metió a bañar y se durmió. Después de un rato mi madre también se durmió, así que yo salí a meter las sillas y una mesa que quedaron afuera, donde mi madre hacía pan. Se me había olvidado por completo lo que nos contó papá. Yo estaba metiendo la mesa, cuando de repente escuché que algo andaba correteando los pollos en el gallinero. Pensé que era a lo mejor un tlacuache, así que me fui a ver. El gallinero estaba al lado de la casa y un foco alumbraba esa parte. Sin embargo, cuando llegué, vi que ahí andaba un ser extraño. Y no miento, vi que tenía el cuerpo de un niño. Pero lo extraño fue que era todo peludo, lleno de un pelo negro que le brillaba con la luz. Noté que hasta tenía una pequeña cola y sus pies eran muy grandes. Y lo que alcancé a ver en sus manos era que tenía como garras. Me espanté muchísimo. No me moví, y cuando me hice para atrás, esa cosa volteó a mirarme, y en eso le vi la cara. Tenía ojos muy grandes que le saltaban. Eran rojos. No tenía nariz, ni tampoco le vi la boca. Luego se aventó a la malla e intentó salirse, como para corretearme. Yo me metí corriendo a la casa y cerré todo. Luego de un rato me asomé por la ventana, y esa cosa andaba dando vueltas por el patio. Y después de unos momentos, lo vi que salió corriendo hacia la carretera. Sé que esto es raro, pero yo vi a ese ser, y estoy seguro que no era un animal. ¿Quién sabe qué sería? Estando solo en el rancho que me tocó cuidar, tenía miedo que se me apareciera. Pero por suerte, gracias a Dios, ya no lo volví a ver jamás. Esto pasó en Ciudad Valles, a mi madre, que en paz descanse. Ella vio algo totalmente aterrador. Pasó cuando llevaba lonche a mi padre, que andaba haciendo un desmonte para la siembra de maíz. Cuando se dirigía hacia donde él se encontraba, sobre el sendero escuchó unos ruidos extraños. Ella pensó que sería algún jabalí, que en esos tiempos decían que andaba una manada con crías. Así que se detuvo por un momento, tratando de adivinar de dónde provenían los ruidos. Sin embargo, para su sorpresa, cuando levantó la mirada, vio en un árbol a una persona. Así lo describió ella, como una persona. Pero dice que tenía unas enormes alas y que esta cosa se lamía su cuerpo con su lengua. Su cara decía que era idéntica a la de una persona, pero además contaba que tenía una cola, como la que sale en las cartas de la lotería, que identifican al diablo. Contó que se quedó en shock e impresionada por lo que estaba viendo, y que no quería hacer el mínimo ruido, pensando que aquel animal la fuera a atacar. Así se quedó por un buen tiempo, y esa cosa en un momento agitó sus alas y se elevó en el cielo perdiéndose. Cuando finalmente se pudo recuperar, se dirigió hacia donde se encontraba su padre y le contó lo que le pasó. La verdad
Es que es difícil creer en esas cosas, pero en la soledad del campo, cualquier cosa puede pasar. Yo vivo en Tancanhuitz, en la salida rumbo a Cuscatlán. Hace unos días fui a visitar a mi hermana a Pequetzén. Como venía llegando de Monterrey, se nos pasó el rato y me puse a platicar con mi cuñado hasta que se me hizo tarde la vuelta. Como saben, no hay transporte ya por la noche, así que tuve que caminar, a pesar de que mi hermana me dijo que me quedara en su casa. Sin embargo, como al otro día tenía que ir temprano al comercio para trabajar, no me pude quedar. Así que caminé hasta llegar a la cuesta. Recuerdo que estaba todo muy oscuro. Pasando por el lavadero de carros, ya me sentí un tanto cansado, pero ya estaba cerca de la entrada a Santos. Ya era como la 1 de la mañana, y a paso rápido quise subir la cuesta, pero estaba muy pesada, la verdad. Así que cuando ya iba subiendo, allí pasando la curva primera, después de la recta, hay un pelón de tierra, y en ese lugar escuché como si alguien estuviera masticando huesos o carne. Se oía igualito que cuando los marranos tragan maíz. Pensé que era un jabalí, y esos animales son bravos. Por eso me dio miedo. Como nomás traía el foco de mano que me prestó mi hermana, pude ver un bulto de espaldas y encuclillado que estaba jalando algo de la tierra. Le pude ver la espalda a esa cosa, pero eso no fue todo, porque vi que tenía unas alas largas y negras. Era todo negro. Tenía el pelaje de un perro. Vi que de las puntas de las alas le salían como aguijones grandes y gruesos. Me quedé parado sin hacer ruido. Yo crecí en el monte y viví muchos años ahí, y nunca había visto algo así. Quise tapar la luz con mi playera, porque el botón ni servía. Y justo en eso, esa cosa se levantó y se volteó. Y al verlo puedo jurar que era muy alto, mucho más alto que yo. La cara la tenía alargada y la barbilla de punta. No le vi los ojos, pero abrió las alas y estaban muy largas. Y en eso hizo un ruido raro. Después agarró el animal que se estaba tragando, que parecía ser un perro. Y en eso se fue volando cuesta abajo muy rápido. Yo me hice hasta la orilla de la carretera, y cuando esa cosa se fue, corrí y corrí hasta llegar al arco. Solo quiero decirles que tengan cuidado con esa cosa que yo vi. Era muy feo, y olía como a perro mojado. Agradezco que no le pude ver bien la cara, porque si no, quién sabe qué hubiera hecho. Es real esta historia, y me pasó en Pequetzén. Hace muchos años, cuando Podaca no estaba tan urbanizada como hoy en día, habían caminos de terracería que en ocasiones la gente utilizaba para cortar camino hacia sus trabajos o para llegar a la carretera más próxima. Este camino en específico pasaba exactamente por donde está el Panteón Municipal de Apodaca. Y tal y como les decía, en ese entonces, esos caminos eran puro monte. Mi tío, en una oportunidad que acababa de salir de su trabajo, contó que un compañero se ofreció a darle un aventón en su auto, así que él aceptó. Además de él, iban 4 personas más, que también eran compañeros. Su amigo tomó ese camino de terracería para cortar camino. Todo iba normal. Ellos platicaban e incluso escuchaban música. Sin embargo, en un momento, el auto les comenzó a fallar, así que se tuvieron que detener exactamente ahí en el panteón. Obviamente la preocupación y el miedo se apoderó de ellos al estar ahí, varados en la oscuridad, ya que el auto no quiso encender, y mucho menos prender las luces. Con temor y todo se bajaron del auto para ver si encontraban la forma de echarlo a andar. Tu amigo sacó una pequeña lamparita de pilas
y cuando estaban buscando la falla del auto, en eso dice que comenzaron a escuchar que alguien les chiflaba. Eso lo sacó de onda, porque en el camino no había nadie. Al sentir temor, decidieron entrar de nuevo al auto y tratar de encenderlo, lo cual no funcionó. A los pocos minutos de haber entrado al auto, comenzaron a escuchar muchos chiflidos que salían de los árboles. Mi tío y sus compañeros ya estaban muy asustados, cuando de repente también empezaron a escuchar fuertes aleteos encima del techo del auto. Todos entraron en pánico y le gritaban a su amigo que siguiera intentando arrancar, mientras los aleteos y chiflidos no se detenían. En eso uno de sus compañeros comenzó a rezar, y como por arte de magia, el auto encendió. Arrancaron lo más rápido que podían, ya que mi tío cuenta que los aleteos y chiflidos no se detenían. Cuando el auto ya estaba en movimiento, le gritaron a su compañero que acelerara. Ya cuando iban saliendo del camino hacia una zona donde ya había más iluminación, esos aleteos pararon. Hoy en día ese camino ya está pavimentado e iluminado, incluso ya es más utilizado por la gente. Pero desde lo que les pasó a mi tío y a sus compañeros, ellos jamás volvieron a pasar por ahí. Prefirieron mejor rodear por otro lugar. Dice mi tío que no pudieron ver qué era lo que los había atacado en ese camino, pero eso que escucharon jamás se les olvidará. Mi nombre es Daniel. Soy del interior de la provincia de Tucumán. Quiero contarles que hace mucho tiempo atrás trabajaba en el campo. Cuando terminaba mi horario de trabajo, volvía tranquilamente a mi casa, que quedaba a unos pocos kilómetros de ahí. Un día recuerdo que trabajé unas horas más de lo habitual y me agarró la noche. Así que con mi bolso al hombro y un cigarro, me fui por un camino aledaño que yo conocía muy bien. Iba acompañado por una hermosa luna que me iluminaba todo. Ya cuando iba pasando por el monte de Don Jesús Molina, a lo lejos pude visualizar a una mujer que se acercaba hacia mí. Al acercarse, pude ver que era una mujer mayor de edad y de mirada extraña. Me quedé sorprendido cuando noté eso. Yo me detuve y la saludé por educación, y luego le pregunté si se encontraba perdida, a lo que me respondió que no. Vi que me miraba fijamente. Su mirada era muy penetrante, y yo comencé a tener un poco de temor. Sin embargo, le volví a preguntar: ¿pero se encuentra bien? Me llamo Daniel. Y en ese instante, hizo algo que aún hasta hoy me aterra de solo recordarlo. Esta vieja se empezó a elevar unos centímetros del suelo, y con una voz espeluznante me respondió: yo vivo en el monte. No podía creer lo que me estaba pasando. Sinceramente les confieso que me oriné encima. Sin dudarlo, me di media vuelta, arrojé mi bolsa al piso y corrí con todas mis fuerzas, hasta que me perdí en lo más profundo del monte. Nunca pude olvidar esa experiencia terrorífica, y solo pocos amigos saben lo que me pasó, aunque igual se ríen de mí. Desde entonces, se cuenta que trabajadores, cosecheros y caminantes fueron testigos también de esa aparición en las noches de luna llena y por esos caminos del campo. Esa extraña mujer, dicen aún que se sigue apareciendo hasta hoy en día, y nadie sabe quién es ni de dónde es. Incluso sé que hubo personas a la que las golpeó. Por suerte ya no la volví a ver jamás. Lo que me pasó fue en el rancho que tenía mi papá en Los Ramones, Nuevo León. A él no lo veíamos mucho, debido a que siempre estaba trabajando. Solamente los fines de semana nos veíamos en el rancho, o a veces venía por nosotros. Pero mi mamá siempre quería que nos fuéramos en 2 carros, por si acaso él tenía que seguir trabajando con la ganadería.
Yo tenía 10 años y mi hermana 7. Recuerdo que nos encantaba jugar en los forrajes y escondernos. En la noche andábamos jugando con las linternas e investigando. En esa oportunidad, entramos en una caballeriza caminando despacio, para no hacer ruido por los caballos. Cuando a mitad del camino, escuchamos que nos chistaron arriba de nosotros. De inmediato corrimos a buscar a papá y le contamos eso. Él nos dijo que fueron los caballos y que ya nos fuéramos para allá. La verdad, no sé si lo dijo para que ya no estuviéramos asustados, pero al rato ya andábamos como si nada hubiera pasado. Dieron las 10 de la noche y mamá nos dijo que ya era hora de dormir, pero no traíamos nada de sueño. Le rogamos a ambos que nos dejaran dormir en la caja de la pickup que usaban para el rancho, así que nos pusieron colchas y todo. Estaba fría esa noche. Mis papás se acostaron y se durmieron. Ya después, pasado de la medianoche, mi hermana se quedó dormida, pero aún yo estaba despierto. En eso observaba las estrellas, cuando de pronto volví a escuchar los chistidos que venían del techo de las caballerizas. Me dio un miedo que hasta me quedé inmóvil por varios segundos. Cuando tuve el valor de moverme, me cubrí el rostro con la colcha, y después de unos minutos, dejé de escuchar esos chistidos. Pero yo seguía despierto y cubierto hasta la cabeza. Pasó una hora más o menos, y cuando todo parecía estar tranquilo, en eso escuché un grito tan fuerte que me levanté por completo del miedo y me fui corriendo con mis papás. Cuando hice eso, pude ver cómo algo salía volando del cuarto donde estaban mis padres, pues ese cuarto no estaba techado. Y después de eso, veo a mis padres corriendo hacia nosotros, diciéndonos: ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vámonos ya! Recuerdo que mi mamá lloraba del susto y mi papá estaba todo pálido. Yo sabía que algo había pasado, porque lo que alcancé a ver que salió volando era una anciana con vestido de negro. Nos fuimos de ahí. Mi papá nunca me quiso decir qué fue lo que vio, pero mi mamá sí lo hizo. Me dijo que escuchó un chistido, y cuando abrió los ojos, vio a una anciana flotando mientras sujetaba a mi papá del cuello. Inmediatamente luego de eso, esa anciana salió volando. Eso que me pasó me traumó por varios años, y ya desde esa vez fueron muy pocas las veces que volvimos a ir a ese rancho, y siempre lo hacíamos de día y nos quedábamos solo por unas horas. Me llamo Hugo, y esto me pasó en el campo, en el interior de Santiago del Estero, cuando fui a visitar a mi abuela. Fuimos con mi madre y un amigo mío a pasar unos días allí. Cierta tarde, andábamos recorriendo con mi amigo y pasamos por unos cañaverales, donde el camino ya era intransitable y desaparecía. Y justo ahí, nos encontramos con una casita destruida. La construcción era vieja y ya no tenía techo. A mí me dio mucha curiosidad, así que entramos. Como el camino hasta ahí era largo, nos sentamos en la parte de atrás de la casa. Teníamos miedo de que pasara alguien y nos retara. Estábamos en silencio. Recuerdo que caía la tarde, mientras mirábamos el campo, cuando de pronto empezamos a escuchar un murmullo que sonaba como una radio. Al principio no nos parecía tan raro, pero aún así le prestamos atención, ya que cada vez era más fuerte. A pesar de que parecían dos personas hablando, no entendíamos nada de lo que decían. Empecé a mirar para todos lados, buscando si había alguien cerca. Estábamos en medio de la nada. Yo pensé que era mi oído, pero mi amigo también lo escuchaba, por lo que decidimos salir de aquel lugar. Sin embargo, a los días, otra vez nos pasó lo mismo. Esta vez caminando llegamos a un arroyito. Estábamos internados en el monte. Y en eso otra vez, escuchamos esa radio. Como estábamos tan cerca del arroyo, pensábamos que vivía alguien, aunque era poco probable.
Imaginamos que sería un sonido traído por el efecto del viento, ya que en el campo se escucha todo. Pero aquel sonido volvió a desaparecer, así de la nada. La última vez que lo escuchamos fue la que más miedo nos dio. Era el último día en el que estuve allí, y fue en horas de la siesta, cuando nos metimos bien dentro del monte, y ahí escuchamos nuevamente ese murmullo. Pero esta vez comenzaron a aparecer unos perros que tenían diferentes tamaños, y estos empezaron a torearnos como locos. Estábamos asustados. Esos perros nos querían atacar. Yo pensé que si habían perros en el medio de la nada y se oía ese radio, tenía que haber algún dueño. Así que empecé a gritarle a esos perros. Y fue en ese momento en el que una voz comenzó a repetir como burlándose mis propios gritos. Pero nadie vino. Mi amigo y yo gritábamos asustados, y esa voz nos volvía a hacer lo mismo. Repetía lo que decíamos. Salimos corriendo lo más rápido que pudimos, y cuando nos dimos cuenta, aquellos perros ya habían desaparecido. No paramos hasta llegar al camino que nos llevaba a la casa de mi abuela. Puede parecerles una estupidez, claro que pueden haber perros en el campo, pero ¿y ese murmullo? ¿Y la voz que repitió mis gritos? En ese momento, pensamos que había un loco viviendo ahí. Yo casi me morí del miedo. Lo cierto es que nunca vimos nada, solo vegetación y silencio. Nunca olvidé lo que nos pasó ahí, y hasta el día de hoy, me pregunto qué pudo haber sido aquello. Estas son algunas experiencias cortas, pero que valen la pena narrarlas. Experiencia 1. Soy Guadencio, ganadero de toda la vida, acá en Coahuila, y tengo una historia aterradora que pasó en mi granja. Una noche mientras revisaba las vacas en el establo, escuché un fuerte rugido proveniente del campo. Pensé que era uno de mis toros, que andaba en celo. Sin embargo, cuando fui a investigar, me encontré con una escena espeluznante. Vi que varios de mis animales estaban en el suelo, estaban mutilados y tenían marcas extrañas en todo su cuerpo. No habían señales de depredadores ni de violencia extrema. Me invadió un escalofrío y un sentimiento de temor se apoderó de mí. Rápidamente reuní a los demás ganaderos de la zona y buscamos respuestas, pero nadie pudo explicar a ciencia cierta lo que había pasado. Desde ese entonces, siempre estoy en alerta y asustado de que pueda suceder algo similar nuevamente en mi granja. Experiencia 2. Soy Andrés, ganadero en una zona rural apartada de por acá de Allende, y tengo una historia que quisiera contar. Una noche mientras estaba en el corral cuidando las vacas, vi una extraña figura oscura moviéndose entre los árboles. Pensé que era un ladrón o un intruso, así que agarré mi linterna y me acerqué para investigar. Sin embargo, cuando iluminé la figura, me quedé helado del miedo. Aquello era una especie de criatura con ojos brillantes, dientes afilados. Rápidamente retrocedí y me alejé del lugar. Desde esa noche, he oído historias de otros ganaderos sobre avistamientos de criaturas extrañas en los campos, además de la desaparición de animales sin explicación alguna. A veces, cuando estoy solo en las noches, siento una presencia inquietante y tengo la sensación de que estoy siendo observado por algo más que los ojos humanos. Experiencia 3. Soy Carlos Almaguer, ganadero en una zona de por acá Santiago, Nuevo León, y tengo una historia escalofriante para contar. Una noche mientras cuidaba el ganado, escuché un aullido inhumano, proveniente de las profundidades del campo.
Mis animales se pusieron nerviosos y comenzaron a correr en todas direcciones. Yo traté de calmarlos, pero el sonido se hizo más fuerte y más cercano. Y en eso, de repente, una criatura gigante y peluda emergió entre los árboles. Era como un pájaro, pero mucho más grande. Cuando vi eso, grité y corrí tan rápido como pude, dejando atrás a mis vacas asustadas. Desde esa vez, he oído historias de otros ganaderos sobre encuentros con criaturas iguales a estas. El hombre pájaro, lo conocemos por acá. Ahora siempre llevo una escopeta cuando salgo al campo y nunca me aventuro demasiado lejos de la seguridad de mi granja. Les quiero contar un relato que mi madre nos contó y se los narraré en primera persona. Ella comenta así: mi padre en los años 80 cuidaba de diferentes ranchos y a donde quiera que él tuviera que ir, nos llevaba a mi madre y a nosotros. En una de esas veces, le tocó cuidar un rancho en San Luis Potosí. Allí había un río que se podía ver al bajar una colina. La vez que sucedió esto, yo bajaba como todos los días al río para ir a buscar agua y llevarla al rancho. Cuando iba bajando la colina y me dirigía hacia el río, en eso escuché ramas que habían del otro lado del río, cómo se tronaban. Además, que el ruido del agua se escuchaba muy diferente. Así que me quedé quieta por un segundo, y en ese momento vi cómo venía una serpiente, pero no era como cualquier serpiente, ya que ésta iba parada en medio del río, y su altura era de al menos 12 metros. Era bastante grande. Doy gracias a Dios que esa cosa solo me miró y siguió por su camino. Yo no supe qué hacer en ese momento. Sentía el alma fuera del cuerpo, y algo más que me inquietaba en ese instante era que nadie me creería aquello que vi. Lo inexplicable que llegaría a ser para mis padres en esos tiempos contarles que acababa de ver un monstruo marino o lo que fuera que sea esa cosa. Pero aunque sé que habrán personas que quizás lo vean imposible, yo les puedo asegurar que Dios estuvo presente ese día para cuidarme.